Soy Elena. Y mis manos huelen a sal y a sangre, el aroma inconfundible de mi legado. No llevo joyas ni tacones de aguja, mi uniforme es un delantal manchado, y mi corona, la barra de mi carnicería en el mercado de San Miguel. Para los turistas, soy una estampa más de Madrid, la carnicera fuerte, de cuchillo rápido y sonrisa cansada. Pero la verdad es que cada corte que doy, cada hueso que separo, es un intento de cortar el nudo ciego que estrangula mi vida desde hace una década. Mi tío Rafael se ha encargado de que mi cuchillo, que debería ser mi herramienta de sustento, se convierta en el símbolo de mi esclavitud. Él me ve como una máquina de hacer dinero, una fuente inagotable de financiación para su vida de lujo insultante. Mientras yo madrugo entre reces y el frío del acero, él despierta en su ático en la Castellana, disfrutando de los millones que yo gano y que él me roba. Él lo llama una cuota familiar, yo lo llamo chantaje. Y el origen de esta farsa, la raíz pútrida de mi miseria, es un secreto tan oscuro que si saliera a la luz, nos destruiría a todos. Pero Rafael olvidó un detalle crucial. Si te dedicas a cortar carne, aprendes que la venganza es un plato que se sirve con precisión quirúrgica. Y el acero de mis cuchillos es tan frío y afilado como la rabia que llevo dentro. La deuda de sangre que me impuso, esta vez, voy a cortarla con su propia carne. Rafael no es un hombre de trabajo, es un hombre de apariencias. Mi padre le dejó un pequeño porcentaje de la carnicería cuando éramos jóvenes, esperando que lo invirtiera en el negocio. En lugar de eso, Rafael se dedicó a ser un inversor visionario, un eufemismo que significaba apostar y perder el dinero de la familia en negocios ridículos. Hace 10 años, cuando la suerte de Rafael se agotó por completo y sus acreedores empezaron a llamar a mi puerta exigiendo pagos que no le correspondían, fue cuando tropezó con la verdad. Descubrió el secreto. No era una falta leve, era el origen fraudulento de la carnicería, una irregularidad que, de ser revelada, enviaría a mi padre a prisión por estafa y nos despojaría de todo. Recuerdo el día que vino al mercado, no con la cara derrotada de siempre, sino con una sonrisa de lobo. Me pidió que habláramos en privado, en el pequeño almacén trasero. El olor a especias y aserrín no pudo camuflar el hedor a peligro que traía consigo. Se sentó en una caja de cartón como si fuera un trono y me dijo, sin titubear, que el secreto de la familia ahora le pertenecía. Elena, querida sobrina, me dijo Rafael, con una voz melosa que me heló la sangre. ¿Sabes bien lo que descubrí? Papá en su juventud tomó atajos peligrosos para conseguir este puesto. Atajos que la ley no perdona. Si la prensa oliera esto, si Hacienda o la policía metieran sus narices, no solo perdemos el negocio, sino que el apellido Carranza será sinónimo de cárcel. ¿Y quién crees que irá a la cárcel? El viejo, por supuesto. ¿Quieres ver a tu padre pudriéndose entre rejas? La amenaza era clara y directa. Mi padre, ya mayor y enfermo, jamás sobreviviría a un escándalo así. Yo lo sabía. Yo había descubierto los papeles años antes, guardándolos en una caja fuerte oculta bajo la losa de la caja registradora, jurando que moriría conmigo antes que ver la ruina de mi familia. Pero Rafael no necesitaba los documentos. Él ya había memorizado los detalles más incriminatorios. Ese día, en el almacén, se selló mi destino. Él me presentó su plan de jubilación anticipada. Yo le transferiría una cantidad mensual fija, suficiente para mantener su tren de vida, y a cambio, el secreto seguiría enterrado. El primer pago fue de 50.000 euros, 50.000 que tardé años en reunir, y que él despilfarró en menos de un mes, en un viaje a Mónaco. Los años se convirtieron en un ciclo infernal. Yo trabajaba 18 horas diarias, con el acero cortando mis manos y el miedo cortando mi alma. Rafael no se conformó con el pago mensual. Empezó a usar mi dinero para financiar una fachada que él creía merecer, un apartamento de lujo con vistas al retiro, viajes a Saint-Tropez en verano, trajes de diseñador, relojes que valían más que todo mi inventario. Él se jactaba de ser un empresario de éxito en cenas elegantes, mientras yo apenas dormía, tapando agujeros y rezando para que nadie notara el tremendo drenaje financiero. Lo peor era el desprecio que me profesaba. Venía al mercado a verme, siempre vestido de impoluto lino blanco, oliendo a colonia cara, y me señalaba con el dedo,
recordándome quién era yo. Una obrera, una vendedora de carne con las manos siempre sucias, cuyo único valor era la chequera que podía llenar con su esfuerzo. Y cada vez que le entregaba un sobre lleno de efectivo, dinero que me costaba lágrimas de sudor, él se atragantaba de risa al ver mi humillación silenciosa. La humillación pública llegó hace 2 años, en la boda de mi prima Pilar. Rafael había insistido en que mi presencia era obligatoria, para mantener las apariencias de familia unida, decía. Yo me sentía fuera de lugar en aquel salón ostentoso. Él, por supuesto, fue el centro de atención, brindando y contando historias exageradas sobre sus negocios millonarios. Cuando llegó el momento del baile, se acercó a mí, no para bailar, sino para exigirme el siguiente pago. Elena, necesito 50.000 euros para final de mes, no me valen excusas, siseó, justo cuando la orquesta hacía una pausa. Yo le rogué, Rafael, acabo de pagar la cuota de la hipoteca del local, no tengo esa cantidad líquida ahora mismo, dame 2 semanas. Él se rió, una risa seca y cruel que hizo girar algunas cabezas. Luego, elevó un poco la voz, lo suficiente para que la mesa de mis tías lo escuchara. Siempre con excusas de pobre Elena. Si de verdad fueras una empresaria de éxito como presumes, no tendrías problemas en ayudar a tu único tío. Pero ya veo que prefieres que la verdad sobre la adquisición de la carnicería salga a la luz. Quizá Hacienda debería saber cómo conseguimos San Miguel. El silencio fue total. Mis tías se quedaron sin palabras, con los ojos clavados en mí. Aunque Rafael solo había insinuado la palabra adquisición, el veneno estaba ya en el aire. Él había logrado humillarme y recordarme mi posición de esclava financiera frente a toda mi familia. Nadie se atrevió a preguntar, pero las miradas de juicio y la vergüenza en el rostro de mi madre me dolieron más que cualquier puñalada. Ese día, me retiré de la boda sin despedirme. No pude mirar a mi padre. Rafael había ganado esa ronda de manera devastadora. Me había obligado a agachar la cabeza y a prometer que conseguiría el dinero, humillándome públicamente para asegurar que yo sintiera el terror de ser expuesta. Mientras conducía de vuelta al frío de mi casa, sintiendo el picor de las lágrimas, hice una promesa. Pagaría esos 50.000 euros, sí, pero sería el último pago. La próxima vez que cortara algo no sería un solomillo, sino el lazo que me unía a él. En secreto mi mente, aguda y acostumbrada a la precisión de la carne, empezó a trazar el mapa de su destrucción. Rafael había cometido un error garrafal, creer que mi silencio era su misión eterna. Él pensaba que la carnicera solo sabía contar billetes y cortar chuletas. Olvidó que la paciencia es la herramienta más afilada. Durante los siguientes meses, mientras seguía enviándole el dinero religiosamente para mantener el secreto a salvo, y a mi padre libre, yo me dediqué a invertir mi poco tiempo libre en investigar a fondo el mundo en el que él se movía. Él creía que yo solo conocía a los proveedores de carne, pero yo empecé a conocer a sus proveedores de lujos, sus socios de juego, y sobre todo, a sus prestamistas. Sabía que un hombre con el estilo de vida de Rafael, viviendo siempre al límite del crédito, debía tener más secretos que el nuestro. Necesitaba encontrar una palanca, algo tan sucio y tan grande como para anular el poder de mi propio secreto familiar. Empecé a guardar cada justificante de transferencia, cada conversación grabada discretamente, cada ticket de compra absurda que me obligaba a financiar. Yo estaba reuniendo las pruebas de su avaricia desenfrenada. Mi búsqueda me llevó a Marbella. Rafael tenía la costumbre de pasar las temporadas de verano allí, asegurando que estaba gestionando inversiones. Envié a un detective privado, pagado a plazos con dinero que sacaba de mi ahorro personal, para que lo siguiera discretamente. Lo que descubrió fue explosivo. Rafael no solo estaba disfrutando de mi dinero, sino que se había asociado con un grupo de promotores inmobiliarios de dudosa reputación, intentando blanquear una gran suma de dinero en un desarrollo costero. El detective consiguió fotografías, documentos y, lo más importante, grabaciones donde Rafael, en su habitual arrogancia, explicaba cómo conseguía el dinero de forma segura y discreta gracias a un negocio familiar muy rentable en Madrid que es mi caja chica. Oírlo jactarse de mí, usando mi sudor como su fuente de ingresos ilícitos, me dio un escalofrío de furia. Pero esta información me dio la munición que necesitaba. Él no solo me chantajeaba, sino que estaba usando los fondos del chantaje para cometer crímenes mucho mayores. La justicia, finalmente, podría interesarse en él por más de una razón.
En el invierno de ese año, Rafael regresó de Marbella, con una insolencia aún mayor. Había perdido una cantidad considerable en el negocio inmobiliario, y ahora estaba desesperado. Vino directamente al mercado, algo que odiaba hacer por él. Olor a pobre. Esta vez, no vino solo. Trajo consigo a un abogado de aspecto sombrío. Me llamó a la oficina, la misma donde años antes me había amenazado por primera vez. Su tono era cortante y final. Elena, la situación ha cambiado. Necesito 250.000 euros para la próxima semana. De lo contrario, los socios con los que me he metido me harán pedazos. Y sinceramente, si caigo, no tengo nada que perder si revelo todo sobre el origen de esta basura de carnicería. Además, necesito la seguridad de que podré salir del país si las cosas se complican. Mi corazón latió con violencia. 250.000 euros. Eso significaba hipotecar el local a un nivel insostenible. Significaba arriesgar el futuro de mi padre. No por el secreto, sino por la codicia de Rafael. Me quedé sin palabras, el asombro atragantándome la garganta. Intenté negociar, suplicar por última vez, aunque ya sabía que era inútil. Rafael, no tengo ese dinero. Tendría que vender el local, o gran parte del inventario. Sabes que esto es mi vida, es el sustento de papá. Él me miró con una frialdad absoluta, sin rastro de parentesco en sus ojos. Pues véndelo, Elena, o encuentra una manera. Tu vida de carnicera provinciana no vale ni una décima parte de la mía. Si no me das el dinero en 7 días, mi abogado aquí presente enviará una carta anónima a la fiscalía detallando el NIA, desvío de fondos, y la adquisición fraudulenta de este puesto. El abogado asintió gravemente. Él sabía que Rafael estaba mintiendo, que no perdería su palanca tan fácilmente, pero la presión psicológica era devastadora. Rafael se levantó, ajustándose el puño de la camisa. Piensa rápido, Elena. O te quedas con tus cuchillos y tu delantal, o salvas el honor de tu padre. Tienes una semana. Se fueron, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. La semana pasó como un relámpago, pero para mí, fue una eternidad en la que solo escuchaba el tic-tac de la venganza. No dormí. Trabajaba mecánicamente, cortando carne, pero mi mente estaba en un lugar oscuro y estratégico. Analicé todas las opciones. Si le daba el dinero me hundiría irremediablemente, solo para que él regresara en 6 meses exigiendo más. Si lo exponía perdíamos todo, y mi padre iría a la cárcel. No había una salida limpia. Tenía que haber una manera de destruir a Rafael, asegurando que su propia caída fuese tan estruendosa que nadie prestara atención a nuestro antiguo secreto. Me acerqué a la caja fuerte oculta y saqué los documentos originales de la estafa de mi padre. Los miré. Eran mi debilidad y mi escudo. Pero ahora, eran el cebo. Si Rafael creía que estos documentos eran el único tesoro de mi vida, lo usaría contra él. La desesperación se transformó en una calma helada. La calma que precede a la tormenta. Llamé a Rafael. Mi voz sonaba extrañamente serena. Tío Rafael, dije, he conseguido el dinero, pero no voy a dártelo aquí, ni en efectivo. Quiero un encuentro formal. Necesitamos un acuerdo final, notarial. No quiero más demandas en el futuro. Quiero que firmes un documento comprometiéndote a no volver a mencionarlo. Él se rió por teléfono. Eso es mi sobrina. Pensé que entrarías en razón. Muy bien, Elena, me gusta la formalidad. ¿Dónde quieres encontrarnos? ¿En tu humilde despacho? No, respondí. Quiero que sea en tu ambiente. En el Hotel Ritz, en el salón de eventos. Necesito que firmes esto ante testigos de prestigio, para que quede claro que es un acuerdo irrevocable. El sábado, a las 11 de la mañana. Elegí el Ritz porque sabía que sería un escenario de estatus, lleno de gente que él intentaba impresionar. Sería el lugar perfecto para su humillación pública, la revelación que invertiría el poder para siempre. Durante los 3 días siguientes, mi preparación fue meticulosa. No solo reuní las pruebas contra Rafael, los videos de Marbella, los extractos bancarios de blanqueo, las conversaciones grabadas donde él mencionaba a sus socios peligrosos, sino que también preparé un paquete especial. Conseguí una réplica casi perfecta de los documentos de la estafa de mi padre. En lugar de los originales, coloqué una carpeta llena de hojas en blanco, sellada y con el mismo peso.
Los originales los guardé en la caja fuerte de un contacto de confianza, alguien que los liberaría, solo si Rafael intentaba algo contra mí después de mi jugada. El juego de ajedrez había comenzado. Él pensaba que su única seguridad era la destrucción de esos documentos. Yo le daría la oportunidad de destruirlos, mientras en realidad, le entregaba una trampa diseñada con la precisión de quien sabe dónde cortar para desangrar sin hacer ruido. Necesitaba que él creyera que había ganado hasta el último segundo. Llegó el sábado, me vestí con un traje sobrio, dejando atrás el delantal. Aún así, sentía el frío del acero grabado en mi piel. Había contactado a ciertas personas. No solo al notario, sino a algunos periodistas de sociedad. Y, lo más importante, a los socios de Rafael en Marbella. Los que le exigían el dinero. Les envié un mensaje anónimo, indicando que Rafael haría una gran revelación financiera en el Ritz a las 11, y que deberían estar allí para asegurarse de que su inversión está segura. Sabía que su presencia pondría a Rafael nervioso, haciéndole cometer errores. Al llegar al salón del Ritz, la vista de mi tío, vestido con un traje que costaba el salario de 6 meses de mi carnicería, me hizo apretar los puños. Estaba rodeado de gente influyente, contando sus mentiras habituales. Él me vio entrar y sonrió con superioridad. Estaba a punto de proyectar mi humillación ante todos, pensando que iba a llevarse el dinero y mi silencio. Pero él no sabía que yo ya había activado la bomba. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Esta vez, la carnicera no cortaría carne, cortaría la deuda de sangre, y el silencio de la sala sería total. El banquete no era tal, era un escenario perfectamente orquestado en una sala privada del Ritz, lejos del bullicio de mi mercado, pero extrañamente más parecido a un matadero. Rafael llegó tarde, con esa sonrisa autosuficiente que siempre me recordaba lo fácil que era para él pisotear a la gente. Vestía seda, y su corbata parecía gritar, «millones robados». Se burló al verme tan sobria, tan de luto, mientras el notario y los periodistas, disfrazados de socios silenciosos, observaban la escena. «Vaya, Elena», dijo con sorna, «pensé que ibas a traer tu delantal. Quizás deberías estar cortando jamón en lugar de intentar jugar a la empresaria en estos ambientes». Su humillación siempre era tan pública y tan innecesaria. El fuego que encendió fue el último error de su vida. Esperé a que sirvieran el vino, y justo cuando levantó su copa, la dejé caer. El cristal se hizo añicos en el suelo pulido, y el silencio que siguió fue absoluto. Encendí el proyector sin decir una palabra. La pantalla se iluminó con la imagen borrosa de hace 20 años, aquella noche oscura en Toledo, el lugar donde se forjó el secreto familiar que él había usado como cadena. La respiración de Rafael se cortó. Por primera vez en años, el miedo era más fuerte que su arrogancia. «Apaga eso, ahora», gritó. Pero yo ya tenía el control absoluto. El gancho estaba clavado, y era hora de empezar a tirar de la cuerda. Los invitados ya no eran simples espectadores, eran testigos de su caída inminente, de la verdad que él había escondido bajo capas de oro y mentiras. Sentía la adrenalina helada recorrer mi cuerpo, tan fría y precisa como un corte limpio. «No es mi delantal lo que deberías temer, Rafael», susurré, mientras mis ojos no se apartaban de su cara lívida. «Es el acero de la verdad que he afilado durante 20 años de extorsión». Deslicé la pantalla a la siguiente diapositiva. Ya no era el secreto de Toledo, eran fríos números, extractos bancarios, transferencias, el rastro digital de cómo había blanqueado los fondos sucios a través de esa propiedad ridícula en Marbella, y varias cuentas fantasma en Suiza. Los periodistas, antes silenciosos, empezaron a susurrar, sus móviles grabando subrepticiamente. Rafael intentó levantarse, su rostro rojo de furia y pánico. «Esto es difamación, esto es una reunión familiar, no un juzgado», masculló, buscando apoyo en el notario, pero el notario, don Jaime, se mantuvo impasible. «Señor de la Vega», intervino don Jaime, con voz autoritaria, «toda la documentación aquí presentada ha sido cotejada legalmente. Su sobrina Elena ha reunido pruebas irrefutables de fraude, coacción y blanqueo de capitales, todos delitos graves que usted ha cometido usando el patrimonio familiar como cobertura». La ira se convirtió en desesperación, se atragantó con el aire,
incapaz de entender cómo la carnivoreja que había menospreciado por años había tejido una red tan impecable. Fue entonces cuando mi verdadero as bajo la manga hizo su aparición. La puerta de la sala se abrió con un golpe seco. No entraron más periodistas sino dos figuras con placa, los contactos que había cultivado a través de mis discretas investigaciones. Los dos agentes, discretos pero inconfundibles, se dirigieron directamente a Rafael, que ya estaba sudando profusamente. «Señor Rafael de la Vega», dijo uno de ellos, con una voz que resonó en el silencio mortal, «queda usted detenido por los cargos de fraude fiscal continuado, blanqueo de capitales y extorsión». Rafael gritó de indignación, intentando aferrarse a la mesa, gritando que aquello era una trampa, una conspiración de la envidiosa carnicera. Me miró con un odio tan puro que podría haber cortado el aire, pero ese odio no tenía poder, solo era el grito de un animal atrapado. «Tú, desgraciada, arderás por esto. El secreto nos destruirá a los dos», me espetó. Di un paso adelante, mi figura recortada contra la luz del proyector que seguía mostrando los números de sus cuentas ilegales. «El secreto te destruirá a ti, Rafael. Yo ya pagué mi precio hace mucho. Pero tú pagaste mi silencio con una vida de lujo, y ahora pagarás tu libertad con toda tu carne». Los periodistas se abalanzaron, las cámaras parpadeando. El notario entregó a los agentes un paquete sellado, el documento que certificaba la transferencia inmediata de todos los bienes de Rafael, adquiridos fraudulentamente, a un fideicomiso gestionado por mí, para compensar las décadas de abuso. Rafael se quedó sin palabras. Vio su imperio desmoronarse en el momento exacto en que las esposas de acero frío se cerraron sobre sus muñecas. El silencio fue total, solo roto por el clic de las cámaras que inmortalizaban su humillación pública. Vi cómo se lo llevaban, tropezando con el pie de la silla, el traje de seda arrugado, su cara de magnate transformada en la máscara patética de un estafador capturado. La satisfacción no era una emoción cálida, era fría, profunda, como la sensación que tengo cuando mi cuchillo encuentra el hueso. Había cortado la deuda de sangre, no con su vida, sino con aquello que valoraba más que nada, su estatus, su reputación y su libertad. Los periodistas se acercaron a mí, buscando la cita explosiva, el titular melodramático. Yo simplemente me quité el traje, que ahora me parecía incómodo, y lo dejé sobre la mesa. Debajo, llevaba ropa de trabajo sencilla, lista para volver a mi puesto. «Mi tío», dije mirando directamente a las cámaras, olvidó que una carnicera sabe perfectamente dónde están los cortes limpios. Y créanme, es el más limpio de todos. El notario asintió reconociendo la justicia fría que se había servido. Me aseguré de que todos entendieran. La carne y el acero eran mis herramientas. Lo que él me hizo, yo lo deshice con precisión quirúrgica. Salí del Ritz sin mirar atrás, dejando a Rafael y su desastre en el pasado. El mercado de San Miguel me esperaba, no como mi prisión, sino como mi trono. Por primera vez en mi vida, el secreto familiar ya no era un arma contra mí. Era la ceniza fría de una batalla ganada. La venganza no me había ensuciado, me había liberado. Y el acero, mi viejo amigo, ahora brillaba solo para mí.